Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es un gusto estar acá con ustedes una vez más. Apocalipsis, continuamos nuestro estudio el día de hoy. Hoy terminaremos con el capítulo 2 y vamos a iniciar con el capítulo 3 también. Así que después de esta introducción, iniciamos. Bendiciones, mis hermanos. Espero que tengan sus Biblias, sus cuadernitos de notas, lapicero, marcador, todo lo que necesiten para sacar el máximo provecho de lo que vamos a estar estudiando nosotros ahora. Continuamos con nuestro libro de Apocalipsis. Yo estoy aquí organizando hasta donde más pueda la Biblia y todo lo que necesito para poder tener el estudio el día de hoy. Así que, sin más ni más, capítulo 2, versículo 12 al capítulo 3, versículo 6 es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Tres de las iglesias a las cuales se les escribe las cartas allá en el inicio de Apocalipsis. Así que si es la primera vez que tú nos ves el día de hoy, tenemos ya unos videos anteriores donde arrancamos con el libro, una introducción al libro, al contexto histórico, y también ahora ya vamos avanzando hasta acá, ¿no? Así que sin más ni más, capítulo 2, versículo 12, la iglesia en Pérgamo. Y dice así la palabra del Señor, ¿no? El mensaje a Pérgamo escribe al ángel. Yo tengo acá de este lado la Biblia. Estoy usando la Reina Valera 1960. Y es que necesito hacer estos ajustes aquí para poder manejarlo mejor. Bueno, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Nosotros ya hemos descifrado a qué se refiere ángel. Ángel es el mensajero. Obviamente está escrita las cartas para que sean recibidas por el responsable, el obispo de las iglesias. En este caso, el de la iglesia en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, ¿no? Y tú recordarás que esta espada aguda hace referencia a la palabra de Dios. Entonces, esta etapa tiene que ver con la doctrina, esta etapa tiene que ver con la enseñanza. Por eso la presentación es importante también, cómo se presenta el Señor. Recuerda que la espada es también para juicio, para dividir. Así que teniendo eso en cuenta, podemos ir entendiendo un poquito mejor las características de esta iglesia, como hemos visto las otras, y los porqués, cuáles son las exigencias que el Señor pone acá, ¿no? Vamos a leer todo lo que dice a la carta. Dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré por ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Recuerdas cuál es el maná? El alimento que cae del cielo. Está hablando de algo puro, una doctrina pura, ¿no? Si tú tienes oídos para oír, podrás recibir en otro sentido la verdad. Y vas a poder aceptar la verdad en tu corazón, ¿no? Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, ¿no? Y esta es la carta, y todas las cartas, o en su mayoría, si te has dado cuenta, trae un mensaje de las cosas que están haciendo bien, las cosas que se están haciendo mal y que necesitan arreglar, y todas apuntan hacia un arrepentimiento. Eso quiere decir que es pecado lo que se está haciendo, ¿no? Y si no, bueno, hay consecuencias, pero los que respondan al llamado, hay una recompensa. Entonces pudiéramos tener esta división de 4 puntos en esta carta, ¿no? Lo bien que se está practicando, lo mal que se está practicando, el llamado al arrepentimiento. Si no se arrepienten hay consecuencias, y el que sí, y la otra parte, el que sí se arrepiente, va a tener estas consecuencias, pero positivas, ganancia, digámosle, o recompensa, mejor dicho, ¿no?
Así que podemos ir viendo que está dividida de esa forma, ¿no? Bueno, vamos a pasar a esta sección. Hice acá unos pequeños escritos, ¿no? Esta es la iglesia de Pérgamo. Déjame, voy a hacer yo... Yo me voy a hacer un poquito a un lado para que se pueda ver bien lo que está acá escrito. Muy bien. Iglesia en Pérgamo, ¿no? El periodo, y este es aproximado, ¿no? 313 al 538 después de Jesucristo. Esta etapa representa el tiempo posterior al edicto de Milán, que fue en el 313, cuando el cristianismo fue legalizado y luego favorecido por el Imperio Romano. Tú recordarás que uno de los césares detuvo las persecuciones y dio libertad religiosa, ¿no? Y en este caso el cristianismo era el que estaba siendo perseguido y se le dio libertad. Pues se le dio tanta libertad que se le dieron muchos beneficios y ahora mucha gente en el imperio se estaba haciendo cristiana por conveniencia, ¿no? El César, este fue Constantino. Constantino cuenta la leyenda, y esto es una leyenda, ¿no? Y algunos interpretan que esta leyenda es un invento de Constantino para unificar el imperio y tener más poder militar. ¿Por qué? Porque se está dividiendo el imperio. Y otros dicen que fue verdad lo que vio. Bueno, el asunto es de que Constantino va a cruzar el río Milvio porque están en guerra, están en combate, pero el puente es demasiado pequeño para que lo soporte, así que deciden nadar. Y dice él que cuando va nadando, él ve el sol y hay una nube en forma de cruz que se pone enfrente, ¿no? Y entonces él entendió, dice que esa fue una visión donde Dios le estaba diciendo que tenían que unirse al cristianismo para poder vencer, ¿no? Entonces, muchos interpretan eso como fue un paso muy astuto político con la intención de unificar el imperio, pero en la historia de la iglesia eso llevó a que se le diera libertad. Recordarás que estaba siendo perseguida la iglesia, ¿no? Entonces se le dio libertad a la iglesia y ahora la iglesia con las puertas abiertas puede seguir predicando el evangelio, ¿no? Se cree que se le dieron por cada 5 hectáreas, si no me equivoco, o por cada 4 hectáreas de terreno, 3 eran para los cristianos, como una forma de perdón, de disculpa por todas las muertes en medio de la persecución que acababan de tener. Ya no se le cobró impuestos, el cristiano no tenía que pagar impuestos. Y se le llamó amigo de César, que el título ser amigo de César era como tener palancas para los trámites gubernamentales, ¿no? Así que pudiéramos a forma muy global poder ver todos los beneficios que conllevaba el ser cristiano. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tiempo ahora que si eres cristiano vas a tener muchos beneficios? Bueno, lo que sucedió, incluso las grandes construcciones se les dio para que se reunieran, ¿no? Entonces, la gran cantidad de personas se autoproclamó cristiana. Entonces, te puedes dar cuenta que había una enorme cantidad. Según algunos historiadores dicen que el 80% antes de este edicto de la libertad religiosa, antes de que se detuviera la persecución, el 80% eran paganos y solamente el 20% eran cristianos. Dice que después de este edicto, cuando se dio esta libertad, bueno, fue al revés. El 80% ya era cristiano y el 20% era pagano. Ahora bien, quiere decir que este gran porcentaje que se aumentó automáticamente no fue por convicción del Espíritu Santo. Tú sabes que para ser creyente, el Espíritu Santo es el que te da la fe y te da la convicción y el que te da la transformación. Así que un edicto gubernamental no es lo que transforma el corazón de la persona. Ser creyente es la intervención divina, ¿no? Es parte de este Dios en su misericordia tocando el corazón del ser humano. ¿Recuerdas cuando Pedro, por ejemplo, Jesucristo les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo.
Y Jesucristo le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La seguridad de que Jesucristo es la salvación, es el Mesías, la convicción y la creencia, este es el resultado del toque divino al corazón del ser humano. Así que toda esta multitud de gente en este tiempo que estamos leyendo, 313 en adelante aproximadamente, que se unen al cristianismo, son cristianos por conveniencia. Quiere decir que no va a haber fidelidad, no va a haber entrega, no va a haber sacrificio, no va a haber nada de eso. Sino que van a acercarse para buscar beneficios, a ver qué sacan de bueno. Como Jesucristo en una ocasión decía, me siguen por los panes y por los peces, no porque realmente el corazón estuviera siguiendo al Señor. Y nuestro Señor también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces aquí vemos una explosión del cristianismo, pero es un cristianismo superficial, es un cristianismo de apariencia y de conveniencia. Y este es el momento en la iglesia. Por eso se presenta a nuestro Señor Jesucristo en esta época o en esta etapa como el que tiene la espada en su boca. Voy a leer otra vez acá en el pasaje de la Biblia. En el versículo 12 dice ahí, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, el que tiene la verdad, el que tiene la verdadera doctrina, te está hablando esto, ¿no? Recuerda, eso es lo que nos ha interpretado la escritura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí es donde se está fortaleciendo también esta nueva religión en ese tiempo, que es el catolicismo, lo que conocemos el día de hoy como catolicismo, ¿no? El Imperio Romano es el que favoreció al cristianismo, legalizándolo, muchos acercándose por conveniencia, y ahí es donde podemos ver los inicios del catolicismo. La Iglesia Católica tuvo un promedio de 700 años para llegar a ser lo que conocemos el día de hoy. Así que aquí están los primeros pasos, ¿no? La historia cuenta de que en este periodo de la iglesia, cuando hay libertad, bueno, como todo mundo está llegando a la iglesia, todo mundo quiere ser cristiano ahora, algo que fue afectado fueron las misiones. Ya no se anda predicando el evangelio, ya no se está evangelizando. Y es aquí, mis hermanos, donde al parecer se da inicio al bautizo de los bebés. ¿Por qué? Porque ya no se trata de ir a traer más. Se trata de que los que nacen aquí ya son creyentes. Y el enfoque es cómo mantenemos a este grupo de gente unida. Ya no es el enfoque vamos a traer más, sino cómo mantenemos esto para que no se vaya, ¿no? Así que el siguiente punto que tenemos acá escrito dice que culmina con el establecimiento del poder religioso institucionalizado. Y aquí está mezclada la fe cristiana con las estructuras del imperio. Okay, aquí ya hay una mezcla. Aquí ya la política está mezclada con la religión. Es un tremendo peligro. En la historia ya se intentó que los pueblos que tuvieran una fe como ley y no funcionó. Así que ¿por qué funcionaría ahora, no? Bueno, aquí vemos este periodo de la historia. Se mezcla la fe cristiana con las estructuras imperiales, ¿no? Tanto así que el emperador acá, que fue Constantino, él es el que trae el título ahora de Rey de Reyes y Señor de Señores. Título que le corresponde a Dios. También se hizo llamar Sumo Pontífice, el puente máximo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si él es la cabeza política y él es el que está en control, bueno, él es la cabeza también de la iglesia. Y ahí es donde te vas armando ya la estructura de cómo se encuentra esto el día de hoy. Y ahí está, digamos, y esta palabra es clave, estructura. Se van haciendo estructuras. ¿Cuál es el significado del nombre Pérgamo? Bueno, proviene del griego pergamón, que puede significar casamiento, que simboliza la unión entre la iglesia y el Estado, ¿no? O puede simbolizar también fortaleza o elevación, y esto pudiera aludir a la posición prominente que está teniendo. Ahora está teniendo una posición muy prominente, pero es
peligrosa, fue elevada, digamos, ¿no? Así que tiene sentido, una vez más, el nombre también de la iglesia. ¿Cuáles son las fortalezas que está hablando acá el pasaje que nosotros leímos? Bueno, retienen el nombre de Cristo incluso en medio de las persecuciones. Recuerda que esta es una iglesia que acaba de salir de la persecución. Ellos no han negado la fe. Y dice acá que ni siquiera cuando Antipas fue martirizado, ¿no? Leyendo la historia acerca de Antipas, Antipas fue sacrificado en un altar dedicado a Zeus. Y una de las narraciones más comunes sostiene que fue encerrado en un toro de bronce y que era un instrumento de tortura y luego fue asado vivo ahí. Lo metían en el toro de bronce, eso se pone en el fuego. Y cuando estábamos dando este estudio en la iglesia, uno de los hermanos nos comentaba que también había leído en algún documento de la historia de que este cuerpo que se está quemando allá dentro del toro, el vapor que está saliendo, se está oyendo, y ese ruido daba la apariencia de que algo estaba, como que si el toro estuviera vivo, ¿no? Como que su Dios estuviera vivo. Y esa fue la forma en que fue martirizado Antipas. Cruel, ¿no? Y entonces esas son las fortalezas, ¿no? Se mantienen firmes a pesar de este tipo de persecuciones que tuvieron que enfrentar. Pero la iglesia tiene sus debilidades, ¿no? Está tolerando algunas doctrinas corruptas. Recuerda que ahora se unió al imperio la iglesia y entonces mucha de la gente pagana ahora tiene un título de cristiano, pero como no han sido transformados, van a traer todas sus ideas paganas, sus formas paganas, sus rituales paganas y los van a mezclar ahora con las doctrinas de la iglesia. Y entonces la llamada de atención dice que tiene las doctrinas corruptas como las de Balaam. Recuerdas que él era el que recibía dinero para que maldijera al pueblo. Era un profeta que se estaba vendiendo, por decirlo así, ¿no? Por un buen precio, ¿no? Entonces vendía su espiritualidad, si lo pudiéramos entender de esta forma. Bueno, eso es lo que está pasando en este periodo de la iglesia también, ¿no? Algo que Balaam hizo al ver de que Dios no maldecía al pueblo de Israel en aquel entonces, él da un consejo al rey y es que le ponga tropiezo, ¿no? Que como que se una con las mujeres paganas con el pueblo de Israel y van a terminar ellos al final en idolatría y entonces el mismo Dios se encargará de castigarles, ¿no? Y entonces por eso el escrito acá que estamos leyendo en la Biblia, déjate lo pongo otra vez, dice acá: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quiere decir que este periodo de la iglesia está teniendo estas prácticas también. Está teniendo estas prácticas de idolatría, de comer lo sacrificado a ídolos. ¿Por qué? Porque se ha mezclado ahora. Ahora hay doctrinas corruptas dentro de las doctrinas verdaderas. Por eso era necesario que Cristo se presentara como el que tiene la espada aguda en la boca, que es la palabra verdadera que viene y divide. La verdad, si conoces la verdad, no vas a dejarte engañar. La otra debilidad que tiene esta iglesia son los nicolaitas, ¿no? Voy a ir poniéndotelo acá en la Biblia para... de pronto no se va a ver muy estético en la pantalla, pero vamos a ir teniendo la información, que eso es lo que más importa, ¿no? Versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Te recordarás, la semana pasada nosotros estábamos estudiando y a la iglesia, en la primera carta que leíamos, se le decía de que odiaban la doctrina de los nicolaitas y la rechazaban. Ahora, en este periodo, vemos de que ya la adoptaron, la recibieron, ¿no? ¿Y cuál era esta doctrina de los nicolaitas? Nosotros decíamos que no había mucha información, pero hasta donde más se entendía era esta idea de posiciones importantes como jerarquías, ¿no? Y algo que nosotros estábamos hablando acá es de que esta iglesia se había institucionalizado y ahora está organizada y hay ciertas posiciones prominentes e importantes, ¿no?
Entonces, ahora esta iglesia o este periodo de la iglesia está poniendo en práctica eso. Ya son posibles, como tenemos acá escrito, referencia a las jerarquías opresivas. O también al libertinaje moral que se practicaba, ¿no? Hay una mezcla ahí con idolatría y hay una mezcla con prácticas inmorales. ¿Cuál es la advertencia que da el Señor a los que continúen en esas prácticas? Bueno, Cristo peleará con la espada de su boca si no hay arrepentimiento, ¿no? Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca? ¿Cuál es la espada? Decíamos que era la palabra, la verdad, la doctrina verdadera, ¿no? Lo que sale de la boca de Dios, ¿no? Espada de mi boca, lo que corta. Entonces, ¿cuál va a ser el ataque? La verdad va a salir a la luz y va a hacer división entre lo falso y lo verdadero. Si no hay arrepentimiento, ese va a ser el juicio. La misma palabra de Dios será la que les traiga el juicio, ¿no? Y este es Antipas lo que veíamos. ¿Cuáles son las promesas que se le dan al que venza, al que se arrepienta, al que salga, ¿no? Dice que se le dará del maná escondido. Esto simboliza el alimento espiritual secreto y celestial. ¿Recuerdas lo que caía del cielo y alimentaba al pueblo en el desierto? Y Jesucristo, yo soy el maná, dijo el Señor. Yo soy el pan, yo soy este maná que cae del cielo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos alimenta. ¿Cuál es la promesa entonces? Este sustento espiritual. Si los miembros de esta iglesia o de este periodo de la iglesia se arrepentían y salían de ahí, entonces iban a ser sustentados con la verdad. Esa era la recompensa, ¿no? Así que puede ser la revelación de Dios o una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Otra cosa que dice ahí entre las promesas al que vencer es de que se le iba a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, ¿no? Y la piedrecita blanca, según la historia, era un símbolo de absolución o victoria en los juicios antiguos. O ibas a la corte y se te daba una piedrecita blanca como indicativo de que habías ganado el juicio, o se te daba una piedra negra como indicativo de que habías perdido el juicio, ¿no? Y dice que se le va a dar un nombre nuevo. Es una identidad transformada, ¿no? Y recuerda que el que pone el nombre es el que está por encima, es el que es superior. Por eso allá en Génesis Dios le dice a Adán que ponga nombre a todos los animales, ¿no? Y el hecho de poner nombre quiere decir que está por encima y que gobierna a. Por eso la Escritura nos recuerda constantemente que el Señor nos da un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir también de que Él está por encima y que Él es el que nos gobierna, ¿no? Así que esos son los simbolismos detrás de un nombre nuevo también. Tremendo, ¿verdad? Pasamos a otra iglesia entonces, y voy a regresar aquí a la Biblia para que pasemos a la iglesia de Tiatira, ¿no? Recuerda cómo dejamos a la iglesia ahorita, ya mezcladas las doctrinas, ya hay paganismo, ya hay sacrificios y ya está todo eso ahí, ¿no? Muy bien, ahora el mensaje de Tiatira dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Recordarás que es lo que simbolizaba esto. Esto lo vimos en el primer estudio, así que puedes regresar al primer video. Habla de la mirada que purifica. El fuego es el que purifica. Entonces, esta mirada va a conocer realmente el corazón. La mirada del Señor conoce realmente el corazón de aquel a quien está viendo. Purifica también, ¿no? Así que esa es la forma en que se está presentando. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Y entonces dice acá el mensaje a la iglesia: yo conozco tus obras y amor y fe. Esto es bien interesante. El Señor tiene presente todo lo que la iglesia, y no solamente esta, sino las anteriores también, todo lo que la iglesia hace. Dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco tu paciencia. Dice: tus obras postreras son más todavía que las primeras. Has hecho más ahora de lo que hacías antes, ¿no? O sea, tremendo. Pero tengo algo contra ti.
Dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, o sea, lo que has logrado salvar o mantener, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esta es alusión a nuestro Señor Jesucristo. La estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia de Tiatira, el mensaje a Tiatira. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de Tiatira? 538 al 1517 aproximadamente, ¿no? Ya nos estamos acercando. Recuerda que esta es la interpretación, y ya que las 7 iglesias son el período de la iglesia, pues más o menos ¿qué período es el que representa cada una de estas iglesias en la interpretación que estamos dando? 1538 al 1517 aproximadamente, o tampoco pienses que a las, a las 12 de la noche del 1537 acabó una etapa y ya a la 1 de la mañana empezó la siguiente etapa, ¿no? Bueno, esto representa el tiempo en la Edad Media, lo que muchos estudiamos allá en la escuela cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Acá hay un dominio de la iglesia. Recuerda de que salimos del imperio mezclándose con el cristianismo, donde el emperador, donde el César es la cabeza de la iglesia también. Bueno, acá vemos que continúa este poderío, ¿no? El dominio de la iglesia, la mezcla entre la fe y el poder político, ¿no? Y este periodo va a incluir el auge del papado. Aquí es donde viene la Inquisición y viene toda esta corrupción doctrinal. Así que ya podemos ir tomando más en perspectiva a esta iglesia, tomando en cuenta de que conocemos ya más ahora esta religión, en este caso, ¿no? Y hemos estudiado también más parte acerca del papado. Bueno, este es el periodo donde la iglesia tiene bastante poder y es la que gobierna. Y mira, te hago una pregunta para que veas cómo cuando vino a nuestros países el catolicismo, más aquí al continente americano, cuando vino el catolicismo, que se dice, ¿no? Vino con en una mano traía la cruz y en la otra mano traía la espada, porque era todo a la fuerza. Pues si tú te das cuenta, en los pueblos donde nosotros vivimos, nuestros pueblos allá de donde venimos, todos tienen una plaza central, ¿no? Y en esa plaza central, ahí está la municipalidad, ese es el poder político, y enfrente está una iglesia, ese es el poder religioso. Y la iglesia es más grande, más alta que el edificio de la municipalidad. Pon eso en perspectiva, yéndote al pueblo allá de donde tú estás, que muchos hemos venido de Latinoamérica, ¿no? Y te das cuenta de eso. Bueno, ese es el resultado de esto, donde la iglesia es la que tiene el dominio y está mezclado también con lo político. Por eso podemos ver estas situaciones en nuestros pueblos. Mira, la iglesia más alta y enfrente está la municipalidad, que es un edificio más pequeñito, pero están enfrente.
uno del otro. ¿Por qué? Porque estos dos son los brazos de gobierno, el religioso y el político, ¿no? Así que interesante, ¿no? Si no habías puesto cuidado a eso, o si nos estás viendo de pronto de algún pueblo allá en Latinoamérica, escríbenos y sí, es verdad, yo soy de tal lugar y aquí está la iglesia y aquí está la municipalidad. Pero esa es la dinámica en nuestros pueblos, ¿no? Muy bien, Tiatira proviene del griego lidio tiateira. Yo no hablo griego, así que perdóneme la pronunciación. Y eso puede significar sacrificio perpetuo. Esto alude al ritualismo religioso continuo. Tú sabes que la misa es un sacrificio y así le llaman el sacrificio de la misa, ¿no? Pero la escritura es clara de que ya no hay sacrificios para el perdón de pecados. En cambio, la misa es un sacrificio para el perdón de pecados. Entonces, a eso está llamando la atención. Ahora estamos viviendo en un tiempo de la iglesia, acá en el 538 al 1517, estamos viviendo este periodo donde el sacrificio es continuo, ¿no? Entonces, el nombre Tiatira puede significar sacrificio perpetuo, aludiendo a eso, o puede también interpretarse como perfume de aflicción, que puede reflejar el sufrimiento espiritual por las doctrinas corruptas. Las doctrinas corruptas están reinando, gobernando, y entonces la verdad está siendo sofocada. Eso es lo que vemos en este periodo, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que leímos en este periodo de la iglesia? Bueno, tiene obras, tiene amor, tiene fe, tiene servicio, tiene paciencia. Y dice que las obras postreras son más abundantes que las primeras. O sea, vemos la iglesia de este periodo y diríamos, wow, esta iglesia está tremenda, ¿no? Pero el problema es este otro. Ahí están las debilidades. Esta es una iglesia que tiene muchas obras, ¿no? Pero tiene falsas doctrinas. Y entonces nosotros decimos, wow, mira cuántas cosas buenas hace. Debe ser una buena iglesia. No, tiene falsas doctrinas. Es necesario tener doctrinas correctas y tener obras correctas para que reflejemos el amor de Cristo y vivamos la verdad. ¿Cuáles son las debilidades? Tolera a Jezabel. ¿Te acuerdas de Jezabel? Estás en el tiempo de Elías, ¿no? Es una figura simbólica de falsa profecía y de seducción espiritual. Y es la que llevó este tropiezo también al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya están adorando a dioses falsos. Y cuando les va mal, buscan a Dios. O sea, es de conveniencia también, ¿no? Recordarás a Elías. Elías está en este tiempo, en el tiempo de Jezabel. Aquí el nombre lo traen como una memoria. No es de que ande un espíritu por ahí metiéndose a la gente, un espíritu de Jezabel. No es eso. Está aludiendo a lo que se vivió en esa etapa y cuál fue la responsabilidad de esta persona. Y ahora la trae a este tiempo, a este periodo, y dice, esto es lo mismo que está sucediendo, lo que sucedió antes, ¿no? Donde adoraban a Baal. El tiempo de Elías, tú sabes la historia, ¿no? Bueno, ella hizo esto. A eso está aludiendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la iglesia ya tiene un montón de doctrinas falsas. Y el pueblo ha sido seducido y la gran mayoría están creyendo y eso, ¿no? Y hay una advertencia para ellos. Tribulación para los que siguen esas enseñanzas. Y Cristo va a juzgar con severidad, escudriñando mente y corazón, en la mirada de ojos de fuego. ¿Te das cuenta que es la forma en que se presenta Jesucristo en la carta? Tiene que ver con todo la dinámica que está viviendo la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti, toleras a esa mujer Jezabel. Se dice, profetiza. ¿Ok? Está enseñando, está seduciendo a fornicar, ¿no? Están comiendo de lo sacrificado. Muy bien, ya no hay sacrificios, y mucho menos sacrificios a otros que no sea Dios. Se le ha dado un tiempo para que haya arrepentimiento, pero no ha tomado ese tiempo. Dice, yo la arrojo en cama en gran tribulación, y apen a los que con ella adulteran. Este grupo va a sufrir o iba a sufrir un tremendo problema también, o una tremenda tribulación por no arrepentirse, ¿no?
A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Las obras, mis hermanos, reflejan lo que el corazón cree. Es como cuando tú eres salvo, tú haces buenas obras. ¿Por qué? Porque las obras dan testimonio de que eres salvo. Has cambiado, has sido transformado, ¿no? Interesante, mis hermanos, detenernos a poder leer con detalle estas partes, ¿no? Pero a la misma vez también hay promesas al que vence, ¿no? ¿Cuál es la promesa para esto? La autoridad sobre las naciones. Dice, el vencedor gobernará con vara de hierro, y como Cristo, así como Cristo recibió del Padre. ¿Recuerdas la parábola de las minas? A los que fueron fieles se les dio capacidad de gobernar ciudades. Y la promesa es de que la iglesia gobernará juntamente con Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Eso mismo. El que venciere, ese va a ser entre los que estén gobernando con nuestro Señor Jesucristo. Hay una participación en este reino cuando Cristo esté gobernando, ¿no? Y se va a gobernar con justicia. Lo otro es que se le da la estrella de la mañana, dice nuestra Biblia, en el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana, ¿no? Bueno, esta representa a Cristo. Esto lo puedes encontrar en Apocalipsis 22, 16. Y esto a lo que alude o a lo que apunta es a esta comunión íntima, ¿no? A una revelación o relación también con nuestro Señor Jesucristo más cercana. Se te dará la estrella de la mañana. Hablando de comunión. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro estudio. Espero no ir muy rápido. Nosotros tenemos una lista de videos en el canal de YouTube. Aquí en este canal tenemos una lista de videos que se titula Historia de la Iglesia. En esos videos nos ocupamos nosotros de seguir la historia de la iglesia hasta donde más pudimos, desde el año 40, desde Pentecostés, allá capítulo 2 de Hechos, año 49, cuando está la gran reunión que tienen los apóstoles y discípulos para afirmar si hay o no hay que cumplir la ley con Dios, allá en Hechos capítulo 15, año 49 aproximadamente. Bueno, tenemos esa lista de videos, se llama Historia de la Iglesia. Algo que te puede ayudar para expander un poquito más tu conocimiento en lo que sucedió en estos periodos que nosotros estamos viendo, lo que tú puedes hacer es ver las fechas. Ok, la iglesia de Éfeso duró aproximadamente de este año a este año. Entonces vas a esa lista de videos y ahí vas a encontrar fechas de la iglesia, y así puedes expandir más el conocimiento de lo que sucedió durante ese periodo, porque aquí no estamos yendo con detalle a todo lo que ocurrió durante cada uno de esos periodos en la iglesia, ¿no? Estamos hablándolo así de una forma superficial por encima para que veamos de pronto la esencia y entender el mensaje que se está dando en la carta. Pero si quieres ver con detalle, te recomiendo esos videos. Aquí mismo en este canal está la playlist o la lista de videos. Ya ves que se puede organizar por listas. Ahí puedes tú encontrar los que se llaman Historia de la Iglesia, ¿no? Y con las fechas te puedes ir guiando y te puedes ir ayudando para que veas qué fue lo que más sucedió ahí, ¿no? Muy bien, pasamos entonces al capítulo 3. Esta es el mensaje a Sardis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recuerda, esta es la sabiduría. Esta es la sabiduría, la sabiduría completa, la llenura completa, el total del Espíritu de Dios. Esto lo vimos en el primer video. Dice, y las 7 estrellas, dice esto. ¿Recuerdas de las 7 estrellas? Son los 7 candelabros, eran las iglesias. Y ahí estaban también las 7 estrellas. Y también aquí se nos mencionan los 7 espíritus. Esto completo, ¿no?
Las estrellas decía que eran los ángeles de la iglesia. En este caso los obispos. Obispo quiere decir el que dirige. De pronto el nombre pudiera alterarte, que es el nombre comúnmente que se usa en la iglesia católica. Pero Pablo lo usa ya en la primera carta a Timoteo, cuando en el capítulo 3 le dice: si alguien quiere ser obispo, buena obra desea. Es que obispo quiere decir el que dirige, ¿no? Entonces, el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas, ¿no? Dice esto. ¿Y cómo se está presentando él, ¿no? Esto tiene que ver con el resto de la carta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Mira, como iglesia, te vemos de lejos y parece que tienes vida, pero realmente no estás vivo. Estás muerto. ¿Recuerda que tenía un montón de obras? Dice: sé vigilante. O sea, despierta. Afirma las cosas que están para morir. O sea que como que la mentira ha consumido tanto a la iglesia verdadera que ya no se distingue la verdadera. Pero en apariencia pareciera que sí. ¿Por qué? Porque vimos que tenía amor, paciencia, obras y todo eso. En el resultado de la iglesia anterior. Entonces aquí el llamado a esta etapa es: sé vigilante. Hay cosas que están por morir. Tú reafírmate en esas cosas. No permitas que se mueran esas cosas. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea que no es una iglesia ignorante de la verdad. Ha ignorado la verdad, pero no es ignorante de la verdad. Dice: pues si no velas, recuerda este término es mantenerse alertas, ¿no? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas personas en Sardis, pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, hay unos que andan bien, pero parece que son unas pocas personas. Este es un remanente pequeño que está en este periodo de la iglesia. Así que se le hace un llamado. Se le hace el llamado, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, este es un llamado a la salvación. Hay muchos que tienen el nombre de que están vivos, pero están muertos. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no son cristianos. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? Hay unos pocos que sí son fieles. Bueno, ustedes que son fieles, retengan eso. No olviden las cosas que han oído. Manténganse firmes, porque al final ustedes serán recompensados. Ustedes tendrán la vida eterna. Y yo voy a confesar el nombre de ustedes delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice ahí, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta frase constantemente se repite en estas cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En otras palabras, el Espíritu Santo está hablando al corazón de la iglesia. El que es iglesia tiene la capacidad de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Él dice que las ovejas que son de él reconocen la voz de él y la obedecen, ¿no? Entonces es el mismo sentido aquí. Hay un gran grupo de gente en este periodo de iglesia, de la historia de la iglesia o de la etapa de la iglesia, pero no todos son iglesia verdadera, sino solamente algunos. Y en este caso dice que son unos pocos. Entonces, cuando se da el mensaje, no todos van a escuchar, no todos van a entender, pero sí va a haber un grupo que va a escuchar, va a entender y va a obedecer. Ese es el grupo al que es iglesia. Ese es el grupo al que se le está llamando aquí: sal de ese lugar. Sal de ese lugar. ¿No? Esto no es nuevo. Esto lo vimos también con nuestro Señor Jesucristo. 10 vírgenes, 5 tienen aceite y 5 no tienen aceite, ¿no? O sea, llega un momento donde sale a la luz
cómo estamos en relación con Dios. Aparentemente andábamos bien, pero en el momento de la evaluación, algunos fallaremos y otros saldremos bien. Yo espero en el Señor salir bien en el momento de la evaluación. Y entonces aquí está diciendo, si tienes oído para oír, oye. Y ese es un constante. Y ese es un hasta hoy también, mis hermanos. Si escuchas, si tienes la capacidad de escuchar a Dios. Cuando tú dices, Dios habló a mi vida, bueno, entonces vas a obedecer. Así no simplemente fueron emociones. Porque el que escucha, obedece. Muy bien, entonces pasamos a esta iglesia, ¿no? La que acabamos de leer, la iglesia en Sardis. 1517 al 1700 aproximadamente. Recuerda que para este periodo la carta decía, son pocos los que mantienen la verdad. Ya son poquitos, ya no son tantos. Entonces esta es la era de la Reforma Protestante. ¿Recuerdas Martín Lutero? El que sacó... El más conocido, no es el único, porque también habían grupos anteriormente que estaban manteniéndose fieles, como Juan Hus, los husitas, ¿no? Martín Lutero, de donde vienen luteranos, y así. Pero en este tiempo es lo que sale. Y hay una explosión interesante, porque aquí es cuando se inventa también la imprenta, y con la imprenta fue muy fácil imprimir la Biblia, los escritos. Martín Lutero es el que pasa del lenguaje latín, que solamente algunos privilegiados lo tenían, pasó la Biblia al lenguaje del pueblo y les dio Biblias a todos, ¿no? Ese fue el golpe con la espada que salía de la boca. Entonces, ahora hay un grupo que está leyendo la verdad, que está conociendo la verdad, y ahora salen de esta iglesia pagana. Y este es el periodo, la Reforma Protestante. El periodo posterior, cuando muchas iglesias recuperaron verdades doctrinales, pero perdieron en la vitalidad espiritual. Recuperaron la verdad, pero es un remanente pequeño, está débil, necesita echarle ganas y avanzar. Pero recuerda que la promesa del Señor es de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, y esta es la obra de Dios, rescatando siempre un remanente para que la iglesia se mantenga. Sardis proviene del lidio griego sardeis, que puede significar los que escapan o un remanente. Y recuerda lo que decía ahí, pocos fueron los que quedaban, pocos se han mantenido fieles. Los que sobreviven espiritualmente acá es un número pequeño. ¿Cuáles son las debilidades de esta iglesia? Bueno, tiene nombre de que vive, pero está muerto, está muy llena de paganismo ya el periodo este. Sus obras, hace muchas obras, pero no están completas delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienen doctrinas falsas. Tienen muchas obras, pero tienen doctrinas falsas. No es algo agradable a Dios. Es una iglesia que no ha vigilado, por eso se ha dejado engañar tanto. ¿Cuál es la advertencia? Si no vela, si no despierta, bueno, Cristo va a venir, y va a venir como un ladrón de una forma inesperada y va a traer juicio. Pero ¿cuáles son las fortalezas de esta iglesia? Algunos no han manchado sus vestiduras. Hay un remanente fiel. Hay algo bueno durante este periodo, que hay un grupo que se ha mantenido fiel. Y a ellos les llama a recordar, a arrepentirse y a fortalecer lo que queda, ¿no? ¿Cuáles son las promesas a estos? Bueno, las vestiduras blancas, que es el símbolo de pureza, de victoria, de la aceptación delante de Dios. Híjole, yo no quité acá la Biblia. Uy, y no te dije. Bueno, voy a regresar entonces aquí un poquito para que no perdamos esto, ¿no? Voy a repetírtelo hasta donde más pueda. Bueno, 1517-1750, el tiempo de la Reforma, decíamos, donde está Martín Lutero y todo esto, ¿no? Se recuperaron verdades doctrinales, se recuperaron mucho de la verdad, y entonces hay grupos que están leyendo la verdad y dicen, espera, lo que estamos practicando no está bien. Tenemos que salir de aquí, de donde estamos metidos. Entonces Sardis significa los que escapan, o es un remanente nada más, ¿no?
Muy bien. Y decíamos que las debilidades de esta iglesia es de que tiene nombre que vive pero está muerto. Entonces veíamos esta iglesia llena de obras pero no con verdades doctrinales o no son obras gratas a Dios. ¿Y eso por qué? Es que no han sido vigilantes. Se han dejado engañar, no estuvieron alertas, llegó el engaño, fueron engañados y ahora están en esta situación. ¿Qué pasa con ellos? Como no han velado, no se van a arrepentir. Así que si no se arrepienten y no velan, Cristo va a venir y va a traer juicio. ¿Qué es lo bueno en esta lectura que tuvimos? Bueno, algunos se han mantenido fieles. No todos han caído en el engaño. Algunos se han mantenido fieles y el llamado para ellos es arrepiéntanse, recuerden y fortalezcan lo que tienen todavía. No todo está perdido. Cristo da vida al remanente. ¿Qué le promete a los que vencen? Vestiduras blancas, simboliza pureza, victoria y aceptación delante de Dios. Otra promesa es su nombre no va a ser borrado del libro de la vida, ¿no? Acá lo decía, versículo 5, ¿no? Eso apunta a la seguridad. No es de que Dios tenga un libro en el cielo donde está tu nombre y tú pecaste y borró tu nombre, pero te arrepentiste y volvió a escribir tu nombre, pero pecaste y volvió a borrarlo, pero te arrepentiste y volvió a escribirlo. No, Dios no es así. Dios sabe quién y quién no estará en la eternidad con Él. Pero el libro es esta idea que nosotros entendemos donde Dios tiene un registro y un control de quién está y quién no está. ¿Recuerdas que en una ocasión Jesucristo habló de unas fiestas donde llegó alguien que no estaba vestido para fiestas y fue sacado de ahí? Hablando de que a nuestra gran momento con el Señor de gloria, no se va a colar nadie. Nada más los que fueron invitados. Y esta es la seguridad a la que se nos está apuntando aquí. El nombre no va a ser borrado del libro de la vida, es seguridad eterna. La identidad va a ser preservada por el mismo Señor, ¿no? ¿Y cuál es otro de las promesas? Bueno, la confesión del nombre delante del Padre y de sus ángeles. O sea, va a ser un reconocimiento y honra pública en el reino de Dios. ¿Recuerdas que Jesucristo dijo esto? El que me negare, yo le negaré, pero el que no me negare, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Eso lo dijo él allá en los evangelios. Así que lo que la escritura nos está recordando aquí, mis hermanos, en cada una de las etapas que estamos leyendo de la iglesia, nos hemos dado cuenta de que hay un remanente que se mantiene fiel, al que Dios llama a que se mantenga firme y que salga de ahí si es que hay pecado, ¿no? También le está diciendo hay cosas buenas, pero hay cosas malas y hay que arreglar las malas. ¿Por qué? Porque Dios busca perfección. El Señor busca perfección, busca santidad, ¿no? Y también nos da la opción, ¿te arrepientes o no? Bueno, si no te arrepientes, estas son las consecuencias. Pero si te arrepientes, estas son las bendiciones, ¿no? Así que no estamos en ignorancia, mis hermanos, y el mensaje sigue siendo el mismo de siempre. Examina tu vida, analiza tu vida, evalúa tu vida. Y si necesitas arrepentirte, arrepiéntete. Busca al Señor y que el Señor te ayude a salir del lugar donde estás o del hoyo en el que te has metido. Y caminemos con el Señor confiados en que Él nos guarda y que Él nos cuida, ¿no? Así que el día de hoy vamos a dejarle hasta ahí, hasta esta de las iglesias. Voy a regresar hasta aquí, donde estaba anteriormente, y ahí es donde vamos a dejar nuestro estudio el día de hoy. Espero haber hecho un buen trabajo y no confundirte mucho. Regresa al video, míralo con un poquito más de tiempo, si crees que es necesario, para que te queden claros los puntos, ¿no? Pero estamos viendo cómo el Señor anunció con anticipación lo que la iglesia iba a pasar y el mensaje de la iglesia para arrepentirse y caminar bien. El día de hoy, mis hermanos, estamos viviendo también en este periodo todavía de iglesias, no en este precisamente que leímos el día de hoy, pero sí en el que leeremos la semana que viene. Así que no te pierdas este video porque estamos llegando ya
al 2025 en las fechas. Así que es necesario que podamos también evaluar nuestro periodo y qué es lo que el Señor nos dice y qué es lo que el Señor ve en nuestra vida de iglesia al día de hoy. Así que te dejo con esto, mi hermano. Espero que haya sido de bendición este estudio. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, gracias una vez más por tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Muchas gracias porque hasta aquí has sido tú fiel, hasta aquí has sido tú, Señor, el que ha guardado, el que ha sostenido, el que ha dado sabiduría, el que ha dado las doctrinas. Hasta aquí eres tú el que ha hecho toda la obra. Así que gracias, Señor. Gracias y guárdanos. Guárdanos. Te pedimos de que tu mano nos sostenga y que nos ayude a entender lo que estamos leyendo, pero también nos dé el valor para tomar acción donde debemos tomar acción. Tu iglesia, Señor, necesita de ti. Necesitamos de ti, tanto en cuidado como en sustento, en protección, en fortaleza, en sabiduría, en paciencia, en todo. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, porque podemos acudir con nuestras oraciones sabiendo de que tú respondes. Tuya sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos acá los miércoles y los viernes a las 7 y los domingos tenemos nuestros videos acá del servicio dominical y donde puedes acompañarnos y aunque sea a la distancia, estar con nosotros en nuestro momento de adoración al Señor. Así que, bueno, hasta la siguiente semana y no olvides, se está poniendo interesante esto, así que no puedes perderte ninguno de estos videos. Si no te has inscrito al canal, inscríbete, dale un like al video, compártelo y déjale saber a otros de que estamos acá conociendo Apocalipsis ahora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.